Vamos a poner la palabra y vamos a leerlo. Ahí está, amados hermanos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a su palabra. Bien, mis queridos hermanos, comenzamos ahora el estudio. Recuerde que todo esto... Estamos viendo la sabiduría de Dios, pero todo comenzó, amados hermanos, porque habían divisiones en las iglesias. La iglesia se había dividido prácticamente en 4 grupos: los que seguían a Pablo, los que seguían a Apolos, los que seguían a Cefas y los que se la llevaban de más espirituales y seguían al Señor Jesucristo solamente, ¿verdad? Ignorando a los demás líderes que mismo Señor Jesucristo los había puesto. Y entonces Pablo, muy molesto, les dice: no, esto no es así. Yo no he bautizado a nadie para que me estén siguiendo a mí. Entonces comienza Pablo y les dice que él no ha bautizado a nadie, y dice dice el versículo 22, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces Pablo nos comienza a enseñar. Y mejor dicho, el versículo 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, ahí Pablo comienza a decir: ¿por qué no podemos seguir hombres? Porque lo que nosotros venimos y predicamos es a Jesucristo y a este crucificado. El hombre puede venir con toda su inteligencia, puede venir con toda su preparación, pero si el evangelio no es de Jesucristo, sencillo, y mostrando a Jesucristo crucificado, a través del cual nosotros tenemos salvación, y por supuesto resucitado y ahora sentado a la derecha del Padre, pues no es el propósito, no es el mensaje de salvación. Entonces Pablo, a partir de allí, después de decirle: no busque la sabiduría de los hombres, y tomando en cuenta que la iglesia de Corinto estaba lleno de filósofos, y filósofos con muchos seguidores, Pablo les dice: miren, ustedes tenían esa costumbre, pero aquí no. Aquí no buscamos la sabiduría de los hombres, sino que buscamos la sabiduría de Dios. Y después, como lo vimos el miércoles pasado, que el Señor dice que lo necio del mundo, que lo necio de Dios es más sabio que lo de los hombres, y que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces comienza Pablo a hablar de la sabiduría de Dios, y que a través de esa sabiduría nosotros hemos conocido al Señor. Y por eso es que en el versículo 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, los judíos querían una señal del cielo. Eso se lo pidieron a Jesucristo. Y los griegos piden sabiduría, porque ellos y de ahí viene la gnosis, ¿verdad? Ellos pensaban que a través de la sabiduría ellos podían alcanzar un nivel espiritual más alto. Entonces, pero dice el versículo 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces, el evangelio, para los que son muy sabios, les parece una tontera. Y de hecho, amados hermanos, yo me he platicado con personas que tienen muchos títulos universitarios, tienen algún nivel académico, se sienten ellos que son superiores intelectualmente, y muchos de ellos hablan del evangelio como algo para gente inferior. Sin embargo, no es así.
Definitivamente no es así y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque realmente Dios convence el corazón del hombre, pero cuando el hombre está lleno de sí mismo, está completo él, ensimismado en él, no puede aprender, no puede humillarse, no puede ver a un ser superior como alguien que le podría dar a él la vida eterna. Entonces sienten el Evangelio demasiado fácil y lo hacen a un lado. Porque la respuesta del Evangelio es quién es Cristo para ustedes. Si Cristo para ustedes es, como dice aquí, el versículo 23, si Cristo para ustedes es un tropiezo, entonces ustedes no pueden encontrar salvación. Y si si el Evangelio o Cristo para ustedes es una locura, tampoco hay capacidad en el hombre de encontrar el Evangelio. Pero dice el versículo 24, mas para los llamados, ¿quiénes son los llamados? Sean judíos o griegos, o sea, todo el mundo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, para los que son de todo el mundo, sean judíos o sean gentiles, pero que son llamados, el Evangelio los llama y ellos atienden el llamado del Evangelio. Para estas personas, este Evangelio que es tropezadero para algunos y locura para otros, para nosotros se ha constituido Cristo en poder de Dios y sabiduría de Dios. Y sigue diciendo Pablo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta allí llegamos en el miércoles pasado, el estudio del miércoles pasado. A partir de allí, Pablo comienza a decir en el versículo 25, pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, ¿verdad? Versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, amados hermanos, lo que Pablo les está diciendo, por favor miren su condición, miren cómo son ustedes, vean su capacidad intelectual. No es que ustedes sean las personas más brillantes, y con esto no quiero decir que en el Evangelio no hay personas que han triunfado académicamente, han triunfado en ciencia, han triunfado, ¿cómo no? Pero para poder venir al Señor, no podemos venir a la altura de la ciencia, a la altura de la filosofía, a la altura de mis logros académicos o de mis logros materiales. En esa altura, yo sintiéndome soberbio, o yo sintiéndome exitoso, o yo sintiéndome autosuficiente, no puedo encontrar a Dios, no puedo encontrar el Evangelio de Dios, porque siento que yo soy superior. Y entonces, al sentirme superior, no encuentro la luz de Cristo, porque dice Pablo en el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio, es decir, amados hermanos, lo que todo el mundo ve como de menos, ¿verdad? Y esto no quiere, repito, no quiere decir que personas intelectuales o capacitados intelectualmente no puedan venir al Evangelio. Claro que sí. Yo conozco hermanos, inclusive pastores, que son personas de mucho estudio, de mucha dedicación, pero para venir al Señor, su corazoncito tuvo que humillarse, hacer a un lado toda su capacidad y en sencillez de corazón venir y encontrar al Señor. No hay otra manera. No hay otra manera, porque es el Señor quien nos invita y nos está aclarando cómo es que Él ha escogido. Sino que los necios del mundo, oiga esto, escogió Dios. ¿Y para qué escogió los necios? Para avergonzar a los sabios. Ya vamos a ver cómo es que, por qué lo necio va a avergonzar a los sabios. Después dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y luego dice el siguiente, amados hermanos, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer
lo que es. Esas, amados, en griego, esas son palabras que insultan, son palabras que ven de menos, que ven a cualquier persona como que le dijeran, tú no eres nadie, tú eres alguien menospreciado, no vale la pena ni hablar contigo, no vale la pena dedicarte tiempo. Entonces, la Biblia dice que aquellos que son así, que fueron considerados por el mundo así, tienen la actitud, tienen el corazón dispuesto para reconocer al Señor. ¿Por qué? Porque no encuentran grandeza en ellos. Por eso es que allá las bienaventuranzas, amados hermanos, dice que que los débiles, ¿verdad? Los que no se sienten fuertes, y vamos a buscarlo por favor en Mateo el capítulo 5 nos hablan de las bienaventuranzas y aquí el Señor Jesucristo es sumamente claro desde el principio, porque las bienaventuranzas hablan sobre las características que debe tener un ciudadano del reino. Y entonces dice, amados hermanos, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el pobre en espíritu, amados, es aquella persona que necesita de alguien para poder tomar decisiones. Es aquel que no puede pensar por sí mismo, sino que necesita la potencia de alguien. Y alguien me dirá, pastor, pero eso es malo. No, porque ese alguien no es otra persona más que Dios. Cuando yo tengo proyectos en mi vida, tengo que presentárselos primero a Dios antes de comenzar, antes de comenzar cualquier tipo de proyecto. Eso, amados hermanos, mete a Dios en mis proyectos y de su sabiduría nosotros venimos y recibimos. Y fíjense que esto no es ajeno y no es una ocurrencia del apóstol Pablo, porque el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo nos recuerda lo mismo, nos dice exactamente lo mismo. Él agradece al Padre lo que aquí está pasando. Vea lo que dice, lo pongo en su pantalla, Mateo capítulo 11, 25. Dice esto, oiga lo que el Señor Jesucristo dijo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Y por qué? Dice porque los escondiste vuelvo a leerlo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea, amados hermanos, el Señor Jesucristo, y cuando dice niños, no es que literalmente sea niño, sino que está hablando en lenguaje figurado, sino que aquellas personas que la gente los ve torpes, la gente no los ve muy sabios. Y en el tiempo del Señor Jesucristo, todos los fariseos, todos los escribas, todas aquellas personas que se sentían muy altos, no entendieron el mensaje, porque ellos desde su altura lo escuchaban y lo analizaban. En cambio, el Señor está invitando aquí a ser como niños para poder recibir este mensaje precioso de salvación, amados hermanos. Entonces, y no es que, oiga bien, no es que los sabios están excluidos, como dije hace un momento, sino que, amados hermanos, porque Dios no hace acepción de personas, solamente necesita una actitud del corazón. Y una persona que se considera sabio, que se considera rico, que se considera independiente, tiene suficiente orgullo por sus éxitos y depende de ellos y de sus habilidades. Entonces, esta actitud le puede alejar del reino y nunca jamás recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque la debilidad y la insuficiencia en el corazón son el clima en el que se manifiesta la fortaleza de Dios. Al apóstol Pablo le pasó lo mismo. Él le pedía al Señor que lo sanara. Y dice, 3 veces he orado. Y después, cuando el Señor le contestó, le dijo que no, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo entendió que cuando él estaba en esa debilidad, entonces es fuerte. ¿Por qué? Porque es entonces el poder de Dios que actúa sobre él. Y de la misma manera, cuando nos sentimos nosotros sabios, ¿verdad? Cuando nos sentimos con la suficiente experiencia, entonces nosotros cometemos el error, amados hermanos, y entramos en un punto donde donde la persona no alcanza el mensaje de salvación y lo pasa por alto. Lo pasa por alto, y por eso es que muchos entendidos, muchos sabios no comprenden. Porque solo es cuando se humillan delante del Señor y Dios abre su entendimiento, es que conocen a Cristo como su Señor y Salvador personal. Entonces dice que lo débil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, ¿verdad? Entonces le está diciendo al pueblo, miren ustedes la actitud que tenían cuando ustedes conocieron a Dios. Eran una actitud de necios, ¿verdad? Delante del mundo, una actitud de débiles, una actitud de menospreciado. O sea, vimos, bueno, en lo personal, en mi caso, pues ya era abogado, ya tenía mi vida supuestamente resuelta, pero cuando escuché el mensaje de salvación, me di cuenta que mi vida no tenía nada resuelto y que mi vida no tenía absolutamente, excepto mi familia, pero no tenía nada que valiera la pena. Y entonces nos rendimos al Señor, y así es como nosotros pudimos conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, mientras las personas se mantengan en ese nivel de orgullo, amados hermanos, es bien difícil. Es bien difícil que conozca al Señor. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, Dios no desea bajo ninguna circunstancia que alguien diga, no, yo soy cristiano y soy salvo porque tengo el suficiente intelecto o la suficiente capacidad o el suficiente dinero, o tengo todo hecho, que Dios vino y me escogió porque no podía dejar que yo me perdiera porque yo era una persona tan valiosa. Entonces, amados, definitivamente que la actitud del corazón es la llave para poder conocer las verdades del Evangelio y permitir que sea la grandeza de Dios en mi corazón que ilumine mi entendimiento y yo pueda entender a Dios. Y entonces, no a Dios exactamente, sino que lo que Dios quiere de mí. Mire lo que dice el versículo 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Quién? Por Dios, ¿verdad? Entonces dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiero que veamos este versículo. Fíjense, aquí está hablando Dios, y dice que Dios escogió lo menospreciado del mundo, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Y por Dios mismo, dice, más por Él, Él, es el artículo personal que se refiere a Dios, por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién nosotros estamos en Cristo? Por Dios. Juan dice que nadie llega a Jesucristo si no es traído por el Padre, y solamente Jesucristo es quien nos revela al Padre. O sea, no es del que quiere, no es del que corre, sino que de Dios, quien tiene misericordia. Entonces, amados hermanos, y cuando Dios nos trae a Cristo, Cristo en esta porción, Pablo en esta porción nos muestra que a través del poder de Dios, Cristo se transforma para nosotros en cuatro situaciones. Mire lo que dice. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho. Mire lo que significa Cristo para nosotros, para aquellos que hemos sido llamados. Primero, sabiduría. Segundo, justificación. Tercero, santificación. Y cuarto, redención. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, los creyentes recibimos de Dios en Jesucristo esas cuatro bendiciones. Entonces, primero, sabiduría, amados. ¿Por qué sabiduría? Porque es a través de Jesucristo
que conocimos al Padre. Imagínense qué situación, ¿verdad? Cómo está unido esto? Dios nos llama a través del Santo Espíritu y nos lleva a Cristo. Al conocer a Cristo, Cristo en nosotros, dice la Biblia, es la esperanza de gloria. Entonces Él se convierte en nosotros, como dijimos hace un momento, en sabiduría, ¿verdad? Y es una sabiduría que no es que usted viene a Cristo y ya tiene toda la sabiduría o solamente la sabiduría para podernos enlazar con Dios y así termina todo. No, la sabiduría, amados hermanos, de conocer a Cristo y Cristo funcionando a nosotros en tres diferentes momentos. ¿Cómo así? Fíjense que nosotros podemos encontrar una sabiduría que que Dios nos ha dado en Cristo, que nos funciona como pasado. Vea lo que dice, por favor, el capítulo, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver qué es lo que aquí Dios tiene para nosotros. Dice, estamos hablando de sabiduría, porque Dios que mandó, ese es pasado, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es bien interesante, mire, porque aquí se comienza con la creación, porque dice, porque Dios, que es el Dios creador, que mandó desde el principio que de las tinieblas resplandeciese la luz, con ese mismo poder es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que la sabiduría que Dios nos da nos sirve primero de reconocer a Jesucristo y ver en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, la gloria de Dios. O sea, en el pasado nosotros conocimos a Cristo. Así no funciona en el pasado la sabiduría que Dios nos da. Pero también, amados hermanos, hay un presente progresivo, algo que se está llevando a cabo constantemente. Y esto, hablando de la sabiduría, por supuesto, está en Efesios capítulo 1, versículo 17. Vea lo que dice, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, amados, primero dijimos, nos ilumina a través de Cristo y conocemos al Padre. Luego, con esa misma sabiduría, nos está iluminando constantemente para que nosotros vayamos conociendo a Cristo y a través de Cristo conociendo las grandezas de Dios. Porque la intención del Espíritu Santo es reproducir a Cristo en nosotros. Amados, entonces tenemos una sabiduría que nos mostró a Cristo y tenemos una sabiduría que nos ayuda a crecer constantemente en Cristo. Y tenemos esa misma sabiduría que nos sirve para el futuro. En este mismo Efesios, en Efesios capítulo 1, pero vamos a ver el versículo 18. Y aquí nosotros vamos a poder ver la sabiduría para el futuro. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Permítame, es el siguiente versículo exactamente. Ya lo vamos a poner. Gloria a Dios. Permítame un segundo. Efesios capítulo 1, aquí nos perdimos. Efesios capítulo 1. Y entonces dice, permítame, aquí es 18. Dice, oiga esto, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, lo que aquí está diciendo, amados hermanos, es que la misma sabiduría nos permite vivir en esperanza. En otras palabras, la sabiduría
Recuerde que Cristo nos es hecho a nosotros, dijimos sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces estamos viendo, la sabiduría de Dios me sirve para el presente, perdón, para el pasado. En el pasado yo fui iluminado por Dios para conocer a Cristo y a través de Cristo conocer a Dios. Y a partir de ahí la sabiduría de Dios me permite ir conociendo cada vez más a Cristo y siendo transformado cada vez más en Cristo. Y esa misma sabiduría me permite en el futuro, amados hermanos, reconocer y tener esperanza para todos los planes que Dios tiene para mí. Entonces, esa sabiduría es en la cual nosotros estamos, en la cual nosotros esperamos, estamos descansando por completo en esa hermosa sabiduría que Dios nos ha dado. Entonces, amados, además de la sabiduría, la Biblia habla de la justicia. Dios nos ha dado a través de Jesucristo justicia. Y esto es bien interesante y vamos a verlo en 2 de Corintios capítulo 5. Amados, capítulo 5 y el versículo es el 21. Mire lo que dice, por favor, el versículo 21. Dice, oiga esto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, amados hermanos, a través de Dios nos trae a Cristo, nos da sabiduría, pero además de la sabiduría, dice aquí, nos hace justos. Primero derrama de su justicia sobre nosotros y nos presenta delante del Padre como justos y nos ayuda a través del Espíritu Santo a que nosotros constantemente vayamos viviendo cada vez más unidos a la justicia de Cristo. Y esa justicia, traerla a nuestra vida diaria. Y en la medida que usted va a ir conociendo y teniendo más relación con Cristo, mi querido hermano, en esa medida usted va a ir comportándose cada vez más como Cristo. Aquí no se trata de otra cosa, amados. Mire, usted puede pretender, usted puede buscar, usted puede querer hacer su esfuerzo personal sin leer la Biblia, sin orar y sin congregarse. Usted va a decir, yo voy a ser una mejor persona, pero de nada, no le va a servir de mucho porque somos imperfectos, nos equivocamos constantemente. Y es hasta que nosotros somos iluminados con la palabra, que somos iluminados con la predicación también de la palabra, cuando nosotros vamos a orar con Cristo, a orar a Dios y nos congregamos con los demás hermanos, es que nosotros vamos aprendiendo cómo ser mejores. Solo no se puede. En la carne no se puede hacer esto, amados. Por más que nosotros querramos hacerlo, tenemos que rendirnos. Por eso es que dijimos que no es en la capacidad del hombre, ya sea capacidad física, intelectual, económica, etcétera, etcétera, o personas de mucha alcurnia, en todo eso no se puede. Es necesario humillarnos delante de la presencia del Señor. Y fíjense que en 2 de Corintios también, y estamos tratando de sacar Corintios, ¿verdad? Aunque sea la segunda carta, para familiarizarnos con esto, porque la Biblia dice que recibimos primero, amados hermanos, recibimos sabiduría, recibimos justificación, pero también dice la Escritura que recibimos santificación a través de Jesucristo. Y vamos a ver segunda de Corintios capítulo 2 y aquí el versículo 3 dice de esta manera. Oiga lo que dice el versículo 3. Dice así. Perdón, no es este el que tenemos que leer. Dice, si nos hemos estado equivocando un poquito, pero perdón, mis queridos. Entonces dice, en 2 de Corintios, la que vamos a leer, 2 de Corintios capítulo 3, es 2 de Corintios capítulo 3, y de esta vamos a leer el versículo 18. Dice, oiga esto. Por tanto, nosotros todos, oiga esto, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Se lo vuelvo a leer para que ponga atención a esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, aquí lo que está diciendo nosotros, ¿verdad? Cuando nos vamos a la presencia del Señor y permitimos que la palabra de Dios nos muestre a Cristo, ¿verdad? Sin engañarnos, sin limitar, sin escoger esto sí de la palabra y esto no, sino que la misma palabra nos enseña. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. O sea, si usted quiere escuchar de Cristo, es en la palabra de Dios. Entonces, cuando usted busca a Cristo, busca la palabra de Dios, dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es decir, vamos poco a poco siendo cambiados, siendo transformados poco a poco en la figura, en la imagen y en la forma de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo se va reproduciendo en nosotros. Entonces, amados hermanos, definitivamente que Dios nos santifica en su voluntad, pero al mismo tiempo nosotros vamos siendo santificados poco a poco, transformados, cada vez más parecidos a Cristo. Y por último, amados hermanos, dice que Cristo nos es hecho, dijimos, sabiduría, justificación, santificación, y el último de estos, amados hermanos, es redención. Y para poder ver esto vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Ya prácticamente es el último texto que vamos a ver en esta noche, amados hermanos. Mire la belleza de la palabra del Señor. Es versículo 18 y 19. Lo pongo en su pantalla. Oiga esto, y aquí hablamos de la redención. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que usted y yo fuimos rescatados, fue el precio, se pagó, pero el precio que se pagó a usted es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos rescató. Eso nos hizo personas libres de la acechanza de Satanás. Satanás ya no puede hacernos nada excepto de lo que usted quiera permitirle. El pecado ya no tiene la fuerza que tenía antes sobre usted, excepto que usted se la quiera otorgar, ¿verdad? Ahora somos libres para no caer en el pecado, excepto que usted quiera caer, pues, ¿verdad? O sea, realmente el Hijo de Dios ha sido libertado. Primero, amados hermanos, del poder del pecado. Luego, al final, vamos a ser libertados de la presencia del pecado. En algún momento, el pecado ya no nos va a tocar cuando seamos totalmente redimidos. Mientras tanto, somos fortalecidos para no caer en el pecado. ¿Por qué? Porque se pagó el rescate y ahora estamos cerca de Dios y recibimos de Dios a través de Jesucristo, como dijimos antes, primero la sabiduría de Dios que nos permite en el presente, en el pasado nos permitió conocer a Cristo y a través de esa misma sabiduría vamos siendo transformados en Cristo y nos permite tener la esperanza de lo que viene a través de la sabiduría de Dios. A través también recibimos, dice, sabiduría, justificación. La justicia de Cristo fue puesta en nosotros. Tercero, santificación. A través de Cristo y a través del Espíritu Santo y su palabra, nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. O sea, vamos siendo apartados y vamos siendo transformados. Y por último, mis queridos hermanos, se pagó el precio y por eso es que el pecado ya no tiene la misma fuerza sobre nosotros y ahora usted y yo podemos decirle no al pecado. Recuerde que siempre la oportunidad de pecar siempre está ahí. Somos débiles y mientras nosotros no nos tomemos de las manos de Cristo, amados hermanos, siempre vamos a poder caer en el pecado y sufrir, por supuesto, las consecuencias. Ahora, volvamos al texto inicial, amados hermanos, que estábamos en el estudio, por supuesto, es Primera de Corintios, ¿verdad? Entonces, para poder terminar, dice la palabra de Dios, dice el versículo 30, lo pongo en su pantalla, ya casi terminamos, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 31.
para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, amados hermanos, si lo que nosotros hemos recibido de Dios es a Jesucristo, y si usted si quiere sentirse orgulloso de algo, es de conocer a Jesucristo. Jeremías nos dice eso. ¿En qué se debe de alabar el hombre si se debe de alabar? En conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Eso es la grandeza de un hombre. Ese, ante los ojos de Dios, es un hombre grande. Es un hombre que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador personal. Es un hombre que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Es un hombre que está presto aquí para enfrentar cualquier situación porque sabe que Dios no está contra él, sino que está con él, a favor de él. Y entonces podemos atrevernos a hacer más de lo que hacíamos antes porque contamos con el poder de Dios. Amados hermanos, sin esto es realmente sumamente difícil, si no imposible. Usted quiere llevar una vida cristiana sin la palabra de Dios, sin orar, sin congregarse, sin considerar a Cristo como el regalo más grande que nosotros hemos tenido, el Evangelio, la sencillez del Evangelio, hacerlo a un lado y querer ser uno el grande y no Cristo. Amados hermanos, nos perdemos. Perdemos el norte, perdemos el sentido y nos engrandecemos nosotros mismos y nosotros creemos que por lo bueno que somos, nos merecemos las cosas y de repente Dios permite que la bendición llegue a nosotros y nosotros llegamos a pensar, ya ven, yo soy una buena persona y Dios me bendice y creemos que la bendición está certificando el que yo por mis obras soy bueno. Y amados hermanos, el trabajo, la bendición, el dinero es fruto del trabajo, ¿verdad? Pero ser ricos en Dios es fruto de estar cerca de Él, de obedecer su palabra y de vivir para Él. No lo olvide, por favor. No hemos venido a Cristo y somos creyentes porque somos los mejores. Muy probablemente para algunos éramos los peores de los que estábamos ahí. Mas, sin embargo, tuvimos el llamado de Dios y lo atendimos con un corazón humilde. Y entonces Dios vio lo menospreciado, lo vil, lo débil del mundo y nos tomó para ahora poder seguir predicando la palabra a otras personas que lo necesitan. Un corazón sencillo y humillado, Dios no va a despreciar. Y eso siempre es así y seguirá siendo así. ¿Por qué? Porque si usted se va a gloriar algo, gloríese del Señor. Gloríese de Jesucristo, de conocer a Cristo y que todo lo que usted haga, sea de palabra, sea de hecho, hágalo siempre pensando en Cristo y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor, vamos a ponernos en oración y pedirle al Rey que nos ayude a comprender todo esto y a poder entender que cuando nos hacemos débiles delante de ti, realmente, delante de Dios, realmente nos hacemos más fuertes. Señor Jesús, gracias Dios, gracias en esta hermosa noche que nos hablas tú al corazón y nos permites, Padre, poder entrar a tu palabra un poquito más. Ayúdanos Dios a comprender que ha sido la sencillez que ha habido en nuestro corazón o el hecho de reconocernos como pecadores, como reconocernos que en nosotros no había nada que por la cual podíamos ser salvos, es que pudimos encontrar salvación a través de Jesucristo, que ha sido el Padre que nos trajo a Cristo y a través de Cristo hemos conocido la sabiduría, la justificación, la santificación, la redención. No merecíamos nada, pero Dios nos lo ha dado todo. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Ahora, no quiero terminar sin invitarlo, si usted no conoce a Cristo, que usted pueda rendirle su corazón al Señor y recibirlo como su Señor y Salvador personal. Un corazón sencillo es lo que Dios requiere en esta noche. Repite esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador.
Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que ahora estuvieron conectados. Tú conoces su necesidad, Padre. Tú puedes verlos con tus ojitos, tú los ves a cada uno de ellos. Sabes sus propósitos, sabes sus metas, sabes sus deseos. Ten misericordia, Padre, y derrama de tu bendición sobre cada uno de ellos. Si hay alguien enfermo, Señor Jesucristo, te suplicamos que les sanes por completo. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, quiero recordarle, de verdad que quiero recordarle.